Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 15. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos del 1 al 15. Si lo encontramos, nos ponemos de pie nuevamente en reverencia al Señor. Este pasaje va a estar basada en la predicación de esta mañana. Dice así, versículo 1 de Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad, aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Buenos días, hermanos. Si algunos de ustedes no estaban allá con nosotros en el rancho domingo pasado, ya perdieron algo especial. Y tiene que esperar otros 20 años para ver algo igual. No, es un evento especial. Escuchamos parte de la historia de la iglesia, un sermón. Comimos tacos. Miguelito hizo los tacos. Cuando Miguelito está haciendo tacos, pues ya tiene que asistir. Entonces lo perdiste, pues lo perdiste. Pero un día especial entre los hermanos, los juegos, los niños, padres y hijos, jugando, comiendo, conviviendo juntos en armonía. Era algo especial. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta mañana, por tu palabra que tenemos en nuestras manos, Señor. Pedimos que abras los ojos de nuestros corazones a entender qué tienes por nosotros en tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a retomar nuestro estudio en Mateo. Estamos empezando capítulo 10 hoy. Vamos a ver los primeros 15 versículos de este capítulo.
Este capítulo es un cambio, todo el capítulo son instrucciones a los discípulos, apóstoles de Jesús. Y este es un cambio en que hemos visto en los capítulos anteriores. Tenemos que, estudiando recordar que estas instrucciones eran para un grupo específico, por una ocasión específica y por un propósito específico. Y no todo lo que vemos en este capítulo está aplicado a nosotros, pero nosotros también podemos ver principios en estas instrucciones que son para nosotros. Como vimos hace 2 semanas, allá con Luis, él está mencionando otra vez que todo el libro de Mateo está enfocado a los judíos. Es de los 4 evangelios, es el más enfocado a la audiencia judío. Entonces, desde el primer versículo hasta donde estamos ahorita, todo está enfocado al reino de Dios, el Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando. Y desde los reyes magos preguntando dónde está el que ha nacido rey de los judíos. Y paso por paso vimos en el ministerio de Juan también, él anunciando que Jesús, el Mesías, había llegado. Y viendo antes que vemos el versículo, necesitamos ver algunas cosas. Uno es que en dando todas esas instrucciones, terminando este capítulo, él va a mandar sus discípulos a anunciar el reino que iba a venir, y él mismo, Jesús, va a seguir atrás de ellos en pueblos donde ellos habían ido. Él también va a anunciar a estos pueblos. Pero también tenemos que recordar que el plan, él sabía que el pueblo de Israel iba a rechazar este mensaje. Él estaba mandando a ellos, él sabía que no iban a aceptarlos. Algunos sí, pero la gran mayoría de la gente que escucharon este mensaje no iban a recibirlo. Yo hace algunas semanas enteré de una información. Los judíos tienen muchas tradiciones, ellos tienen información que no está parte de la Biblia. Entonces yo no sé si que voy a decir es correcto o no, pero es diferente. Yo leí y después escuché de los judíos, por sus tradiciones o información, dicen que 80% de los judíos que estaban en Egipto no salieron, nada más 20% salieron. 80% de los judíos, según ellos, eso no es en la Biblia y no sabemos si es cierto, 80% quedaron en Egipto. No aceptaron a salir. Otra vez, no sabemos si eso es cierto o no, pero es una tradición que ellos tienen muy fuerte, que nada más un pequeño grupo salió de Egipto. Y Jesús está mandando gente, sus discípulos, apóstoles, a predicar un mensaje que muy pocos iban a aceptar. Y es interesante, yo no sé si esto es cierto o no, pero siente cierto en el aspecto, si hablas con 10 personas, ¿cuántos están listos para aceptar que estás compartiendo? ¿1 de cada 5? ¿O menos? ¿O más? No sé. Pero Jesús está mandando en Juan capítulo 1:11 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más adelante, también en capítulo 12 de Mateo, Jesús mismo va a decir 12, 41 y 42, dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y lo condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande
que Jonás. Ellos escucharon la palabra. Jesús mismo está diciendo, ellos escucharon. Es que ellos escucharon a mí y no aceptaron. 42. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Salomón. Y no lo aceptaron. Pero él sabía de él sabía que ellos no iban a aceptar Otra cosa que queremos ver antes del texto es que, aunque no aceptaron a Jesucristo, Dios no ha terminado con los judíos. Ellos no aceptaron, los crucificaron. Todo el plan de Dios salió precisamente como Él había planeado. Pero Él no ha terminado con ellos. Romanos, capítulo 11, versículo 11 dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. En parte estamos aquí esta mañana, ¿por qué? Los judíos no aceptaron. Abrió la ventana por nosotros. Otros versículos también en Romanos, otra vez. Parte de Israel se ha endurecido, así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Es parte de nosotros. Ellos no lo aceptaron, entonces hubo oportunidad por nosotros. Entonces, queremos ver Mateo 10. Quiero empezar a ver Mateo 10, pero no es versículos. Vamos a brincar hasta 32 y 33. Y vamos a empezar con estos dos versículos. Y vamos a terminar con dos versículos, no en este capítulo, en otro lugar. Este mensaje esta mañana. Mateo 10, 32 y 33. Y vamos a ver aquí cuál es el mandamiento, cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Nuestra responsabilidad es nada más guardar estas noticias. Alguien compartió con nosotros, por gracia del Señor somos salvos. Enteramos de la gracia del Señor y vamos a guardar este secreto. O vamos a compartirlo. Entonces vamos a empezar con estos dos versículos y vamos a terminar con algo parecido en algunos momentos. Dice, Jesús hablando, a cualquier que me reconozca delante de los demás, yo también lo recordará delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero a cualquier que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mostrarlo, a compartirlo. En nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestro trabajo, es compartir. Entonces, con vamos a empezar los primeros versículos. Vamos a ver versículos 1 a 4. Y queremos ver quién fue enviado. ¿Quién fue enviado en este capítulo 10? Reunió a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles, y él tiene la lista de los 12 allá. En la lista, no es parte precisamente de este estudio, pero en la lista, ¿cuántos de los hombres está marcado su profesión anterior?
5 ya tiene su profesión anterior. Hay algunas relaciones, hay nada más uno que tiene su profesión. ¿Quién es? Mateo. ¿Y quién está escribiendo este libro? Mateo. ¿Y qué tipo de profesión es? Recaudador de impuestos. ¿Y qué tipo de profesión era a ellos? Suficiente mal que nosotros decimos, pues, ¿dónde trabajas? Trabajo en SAT. Está bien, más o menos. Pero en este tiempo, era una combinación, ¿no? De ladrón, de todo malo en uno. Y él anotando su pasado, ¿no? Como vimos el domingo pasado, a no olvidar. Y él recordándonos otra vez desde donde él vino. Entonces tenemos los 12. Regresando al versículo 1, dice reunión a los 12 discípulos. ¿Qué son discípulos? ¿Cuál es la definición de un discípulo? Una definición muy básica es un alumno de un maestro. En este tiempo Jesús tenía muchos discípulos. No eran nada más 12, eran muchos que tenían alrededor. Y la cantidad de discípulos tenían subió y bajó sobre tiempo. Hay gente que se reúnen con él como discípulos y después lo dejaron. Pero este es 12. Y este es algo que nosotros tenemos en común con este grupo de 12. Somos discípulos. ¿Okay? Somos discípulos como alumnos de un maestro. Pero en versículo 2 dicen que estos son los nombres de los 12 discípulos. No, ahora son ¿qué? Apóstoles. Un grupo diferente. Nosotros tenemos en común con ellos que somos discípulos. Que no tenemos en común es ser parte de este grupo de 12. Y otra vez, este capítulo 10, tenemos problemas cuando tomamos cosas que eran por un grupo específico y queremos aplicarlos a la iglesia. Aquí en Mochis, pues tenemos apóstoles que dicen son apóstoles, pero están poniendo parte de la escritura que no aplica a ellos. Y es obvio que no son, porque no son parte de este grupo. Eso es que queremos ver. Entonces, ¿cuál es la definición de un apóstol? En su definición básica es uno enviado. Este es un grupo que el Señor va a dar poder, vamos a ver esto en un momento, un poder especial, es una misión especial, muy específico, y Él está enviando a ellos. Eso es que no tenemos en común con ellos, no somos parte de los 12. Pero ¿cuál es antes que el Señor puede enviarnos, ¿cuál es el requisito que necesitamos cumplir? Tenemos que ser discípulos. Tenemos que ser discípulos. No podemos ser efectivamente sus enviados a este mundo, al menos que primero hayamos pasado un tiempo en la escuela de Cristo. ¿Estamos en la escuela de Cristo? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos entendiendo que Él tiene por nosotros? Necesitamos conocerlo, aprender cómo ser sus discípulos. Y después, el Señor puede enviarnos, usarnos por su ministerio, proclamando el reino. Entonces, este era el 12, un 12 especial. Este era un grupo que ya está cerrado desde este tiempo, son 12. En Efesios 2:20 vemos Pablo hablando de este grupo, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino co-ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿qué?
los apóstoles, los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la ¿qué? Piedra angular. Este es. Entonces, no podemos estar usados, no podemos estar enviados si no somos discípulos para empezar. Otra cosa que vemos es en versículo 2 también, donde ellos estaban dando el poder. Vamos a ver en 2, dice, en 1, lo siento. Y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad en toda dolencia. Él los dio poder como Él estaba usando en su ministerio, a sanar gente y poder sobre los espíritus malignos. ¿Estos apóstoles exigieron estos poderes? Ellos no, ahora sí somos capaces de hacer No, Él escogió. Él está dando dones a estos hombres como Él, está en línea con su propósito. No podemos reclamar el poder divino ni los dones del Espíritu Santo. En Juan 15:5 está muy claro. Yo soy el vid y ustedes son las ramas. El que pertenece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Filipenses 4 también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin el poder de Dios en estos hombres no pueden hacer nada. ¿Y nosotros? Igual. Ellos recibieron de Él. Punto 2. ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron esos hombres? En versículos 5 y 6. Vamos a ver 5 y 6. Y dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Estas palabras aparecen muy algo conocido. O vimos algo muy parecido hace 2 domingos con Luis. Si vemos algunos versículos atrás en Mateo 9, versículo 36, por ejemplo. Jesús usando estas palabras poco tiempo antes, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. El Señor tenía un corazón por estos hombres, estas mujeres, esta gente de su pueblo, que como sin pastor estaban dispersos. Y ahora está enviando a estos 12 allá. Pablo también fue específicamente, mucho de su enfoque de su ministerio era a los judíos. Pablo y Bernabé en Hechos también. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como lo rechazaron y no se consideraron dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Entonces, el enfoque era los judíos, pero después a los gentiles. Pablo, vimos varias otras veces en su ministerio. Romanos capítulo 1, 16.
Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también el griego. Nosotros no somos griegos, pero es otra manera de decir gentiles. Primeramente, ¿a quién? A los judíos. También en Mateo 28. Mateo 28, vemos la diferencia. Aquí Jesús está diciendo a ellos, van directamente con los judíos, con nadie más. Pero nosotros tenemos el mismo nosotros compartimos nada más con judíos. No, tenemos un llamamiento diferente y vemos la diferencia en Mateo 28, 19 y 20, muy conocido. Por tanto, vayan y hagan discípulos de, ¿qué? Todas las naciones, no es los judíos, no es nada más los gentiles, en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta, ¿qué? El fin del mundo. Tenemos dos cosas, ahora tenemos, ¿dónde? Hasta todas las naciones. ¿Y tiempo? Hasta el fin del mundo. ¿El mundo ha terminado? Todavía no. Hasta ahorita en la mañana. Pero ese es nuestro llamamiento. ¿Con quién vamos a ir? Entonces vemos en este caso el Señor anunciando el reino a un grupo de judíos específicos. Pero nosotros estamos llamados de hablar con muchos, con todos. Versículos 7 y 8, vamos a ver lo que hicieron. Versículo 7 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. ¿Dónde hemos escuchado este? Juan el Bautista, ¿no? ¿Cuál es su mensaje? Arrepéntense, ¿qué? El reino de los cielos está cerca. ¿Y Jesús? ¿Cuál era su mensaje? El reino de Dios está cerca. Ahí viene. Prepárense. Y ahora ellos están proclamando el mismo. El primer parte del versículo 8 dice, Jesús diciendo, sana a los enfermos, resucitan a los muertos, limpian a su enfermedad, a los que tienen lepra, expulsan a los demonios. Ahora, hoy en día, vemos gente que dicen que son apóstoles y ellos son capaces de limpiar toda enfermedad y lepra y todo, nada más con la palabra. Yo vi que hay algunas iglesias en los Estados Unidos que practican sanar gente, ¿no? Pero están esperando que baje el virus para que pues ya puedan tener su culto en persona. Ellos pueden sanar cosas, enfermedades, pero aparentemente virus no. Entonces, no sé. ¿Qué vemos aquí? Jesús manda a ellos con un mensaje. El reino de los cielos está cerca. Pero nada más el mensaje. No, está acompañado con obras de ministerio. Están tomando en cuenta las necesidades de esta gente. Igual de Jesús, dando pruebas de su autoridad. Vemos en el último parte del versículo 8 dice, lo que ustedes recibieran gratis, ¿qué? Denlo gratuitamente. ¿Cuánto costó tu salvación? A Él mucho, pero ¿cuánto costó a ti?
estamos tan alegres de estar salvos, ¿no? Estamos tan agradecidos, pero lo guardamos como cuesta mucho a compartirlo, ¿no? Recibimos gratis. Domingo vamos al culto y recibimos canciones y todo. Estamos dispuestos a recibirlo todo. Pero ya lunes por la mañana, el compañero que te pregunta algo así, y Jesús diciendo que tú lo recibiste gratis. Compartirlo. Primero de Juan 3:18 dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Jesús conectando el mensaje con el cuidado, con un ministerio de cuidado de esta gente. ¿Puedes imaginar cuánto ganaba esta gente cobrando para cenar gente? Si en realidad puedes cenar gente así, nada más pues poner tu silla allá enfrente de emergencias del hospital, ¿no? Pues por una ofrenda pues te cura aquí, no tienes que pagar aquí adentro. Podemos imaginar que ellos pues ni tratando pueden ganar muy bien. Y Jesús dice, mira, que tú recibes gratis, dale. Piensen en ellos. Punto 4, vamos a ver versículos 9 y 10. ¿Cómo se les proveyó? ¿Cómo fueron ellos? 9 dice, no llevan oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 muros de ropa, ni sandalias, ni bastón. Wow. Varios de los apóstoles, estos discípulos, estos 12, eran gente de recursos, no eran ricos, pero tienen recursos. Y él está diciendo, no lleves nada. Puedes imaginar que como iglesia decimos, pues queremos mandar misioneros. Vamos a mandarte con un par de tenis, la ropa puesta, nuestras oraciones y a servir en el Yucatán. Porque él quería que ellos se fueran sin ropa extra, sandalias extra, algo de dinero, independencia en él. Por fe. Si no lo tienes en la bolsa, es por fe. Vemos en el ministerio de los cambios, este era por un grupo específico. Ellos fueron, Jesús, y vamos a verlo en el siguiente, que la gente iba a proveer por ellos. La segunda parte dice, parte B de versículo 10, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Jesús lo mandó ellos sin nada de recursos para pagar una dependencia sobre él. Más adelante en Corintios, Pablo va a explicar más. En Corintios 1, 1 Corintios 9, dice, ¿no saben que los que sirven el templo reciben su alimento del templo? Y que los que atienden al altar participan en lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio viven de este ministerio. Vemos la diferencia. Este grupo está enviado por un tiempo específico a un grupo específico con un mensaje específico.
Más adelante Pablo explicando, los que sirven en la iglesia viven de este. Más adelante en el mismo capítulo Pablo va a decir, pues yo tengo el derecho también a recibir de ustedes. No lo hago. Precisamente por ahí no hay conflicto de interés. Es triste que cuando hay recursos, hay plata, oro y cobre involucrado, hay un conflicto de intereses. Conflictos. Él mandó a ellos sin este. ¿Y dónde iban a quedar? Punto quinto, ¿dónde? 11, 12 y 13. ¿Qué? Mandarlos sin dinero, sin recursos. Vamos a ver dónde quedaron ellos. Este está en versículo 11, empezando con 11. Dice, en cualquier pueblo o aldea donde entran, buscan a quien que merezca recibirlos. Tal vez tu Biblia dice que es digna de recibirlos. Y quédense en esta casa hasta que vayan de este lugar. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿A cualquier casa? No, están buscando una casa digna, alguien que merezca recibirlos. No es cualquier. ¿Y cuál es esta cualificación digna? O que merezca recibirlos. Precisamente una casa donde ellos sienten que iban a recibir el mensaje que ellos traían. Donde ellos pensaban que iban a... Entonces vamos a ver más adelante, algunas casas van a recibirlo y algunos no. No van a recibir ellos, pero el mensaje no. Y dice, quédense en esta casa hasta que vayan de este lugar. El Señor Jesucristo conoce a nosotros muy bien, ¿no? Muy bien, y conoce a ellos. ¿Qué va a pasar si ellos entran a una casa? Y de repente hay una casa mejor que abre su puerta. Pues no que tienen que pagar porque no tienen nada, pero vaya. Y el siguiente casa tiene alberca. Pues ya vamos por allá. Es cambiando lugares. Jesús sabía de esto, dice, mira, no va con dinero, pues te va a ser un conflicto. Y donde puedes quédate todo el tiempo. Si era casa bueno o malo, podemos ver o pensar que eran circunstancias humildes o no. Quédense en un lugar. Que donde quedes y el que lleves no es un conflicto. Puedes imaginar, tienes tu casa, tienes estos hombres, están en tu casa y de repente se van. ¿Cómo sientes? ¿Qué pasó? ¿No le gustó? El poco que tengo y pues se fueron. Jesús mandando a ellos. Otro lado de este es también el llamamiento a ser hospitalario, usar nuestras casas. ¿Puedes imaginar la bendición a recibir los apóstoles de Jesucristo en la casa? Era un gozo para mí, domingo pasado, de tener todos ustedes en mi casa. Si vemos poco más al fondo de la historia de la iglesia, en los primeros años, pusimos un montón de gente en lugares muy chiquitos. La casa de Emilio antes era, no sé, 20% del tamaño que es ahorita. Y disfrutamos mucho este tiempo en el lugar. Ellos abrieron la puerta y estamos allá. Es bendición a compartir que tenemos. Y número 6, 14 y 15, vamos a ver. 11, de otra parte 11. 11, 12 y 13. El 12 dice, al entrar digan paz a esta casa. Si el lugar se lo merece,
que la paz de ustedes reina en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Ellos iban a pronunciar este paz, esta casa. No entendemos precisamente cuál era la bendición o el resultado es este, pero el resultado era que la casa sí recibió su mensaje. Entraron a la casa en buena fe, la casa también, vamos a pensar, y ellos predicaban, ellos usaban esta casa como base para predicar. Pero si la casa no recibió este mensaje, ¿cuáles eran las instrucciones? Que el paz de se van con ellos. Que se van con ellos. Entonces, que ellos vinieran predicando esta paz. En Mateo 6, el Señor lo explicó pero en términos más fuerte. Dice, no den lo sagrado a los perros, no sean que vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisotean. ¿Qué está diciendo el Señor? Muchos van a no aceptarlos. Aunque está en su casa, no van a aceptarlo. Está el llamamiento claro, no van a aceptar. Un rechazo a ellos. 14 y 15. ¿Cómo respondieron al rechazo? Él sabía que iban a rechazar. ¿Y cómo deben responder? 14 dice, si alguno no recibe bien ni escucha sus palabras al salir de esta casa o de este pueblo, sacúdense del polvo de los pies. Wow. Ellos entran a estos pueblos, comparten precisamente el evangelio que Jesús ha mandado a proclamar y no los recibir. ¿Y cuáles son las instrucciones? Ni el polvo de este pueblo va contigo. Nada queda con. Vemos también en Hechos 18:6. Pablo dice, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Él mismo, ¿no? Hay gente que no van a recibir. Pablo dice, ya no tengo responsabilidad en esto. Versículo 15 dice, Jesús dice, les aseguro que en el día del juicio, del castigo, para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para este pueblo. Sodoma y Gomorra son famosos ¿para qué? Por su pecado. ¿Qué puede ser peor que un pueblo conocido por su pecado? Jesús, el Señor lo destruyó este pueblo precisamente por su pecado. ¿Qué puede ser peor que este? Jesús dice que a escuchar la palabra y no recibirlo. Este puede ser peor, es peor. Él sabe. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues no somos apóstoles,
No estamos mandados así como ellos, pero así estamos mandados a compartir el Evangelio, nuestras vidas, nuestras palabras. Y muchos no lo van a aceptar. 80%, no sé si este es un número o no. Yo no sé cuántos judíos viven en Los Mochis, creo que muy pocos, pero hablé con uno ayer. Él me explicó que era cristiano, pero ya no. Cuando pregunté por qué, me dijo por el testimonio de los cristianos. Él me explicó que él quería ahora, y ya hice mi tarea de buscar que esta línea o esta religión que profesa ahora, para que la próxima vez que hablo con él, hoy estoy un poco más informado que creo ahorita. Pero ya no, a dejar la fe de nosotros. Pero muchos no van a aceptar. Quiero terminar en 2 de Timoteo. Tenemos algunos versículos más adelante donde estábamos en la escuela dominical. 2 de Timoteo 4:2. Hay varios aspectos de que hemos leído esta mañana que no aplican a nosotros, que eran por estos apóstoles en este lugar, bajo estas circunstancias. 2 de Timoteo 4:2. Pablo escribe a Timoteo y dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos, a los muertos, te doy este solemne encargo. Pues que sigue debe ser muy importante, ¿no? Según el versículo completo, dice: ante Dios y Jesucristo van a venir su reino a juzgar. Este es importante. Vamos a leer qué es importante. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Cuando leo este versículo, la primera persona que pienso no es mi papá, que era pastor, ni pastores famosos, ni nada. Pienso en mi mamá. Mi mamá predicaba con su vida y sus palabras todo el día a nosotros. Sea o no sea oportuna, corrija, pues ella me corrigió mucho. Reprende, anima con mucha paciencia. Esa es mi mamá. Sin dejar de enseñar. Mis padres. No caemos en decir, pues Timoteo era un pecador, este es por algo enfrente. No, este es para nosotros. Hay mucha gente que nunca va a escuchar a un predicador, pero que tú predicas con tu vida, es lo único que van a ver. Y predicamos todos los días con los vecinos, los compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia, nuestros hijos, otra familia. Estamos predicando. La manera que manejamos. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrija, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Eso es que queremos hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, damos gracias por estos versículos, gracias por
12 apóstoles que en la obediencia se fueron, predicaban acerca del reino. Eran hombres fieles al llamamiento, fieles a tus instrucciones, Señor. Pedimos, Señor, que nosotros también podemos ser fieles en que has llamado a nosotros a ser, y que podemos predicar con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestro testimonio a los que están alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús.